que va a compartir propiedades importantes. ¿Y qué agrupará a los géneros? Las familias. Las familias han de ser un nivel intermedio de jerarquía taxonómica y van a contener varios géneros. Cada uno contendrá varias especies. ¿Y qué agrupa a familias? El orden. El orden es entonces una colección de diferentes familias que comparten propiedades importantes. ¿Y qué será lo que agrupa a los distintos órdenes? La clase. La clase es la colección de diferentes órdenes que comparten propiedades importantes. Y por encima de las clases está la división. La división de las bacterias es la jerarquía más alta. Según Carl Huss, todos los organismos se ubican en 3 dominios para dividir a las bacterias. Ahora vamos a la inversa, miren. Vamos a estudiar, por ejemplo, a qué llamamos un intervalo taxonómico. Y entonces vamos a compartir todavía, imagínense, esta otra clasificación parte de reino. La división que habíamos quedado en el anterior, que era la más grande, todavía está supeditada al reino. Las bacterias, entonces, ¿de qué reino serán? Del reino procarionte. Su división será Gracidicutes. La clase a la que pertenecen las bacterias se denominarán escotobacterias. El orden Eubacteriales. La familia Enterobacteriacea. El género Escherichia y la especie Coli. Miren, le hemos creado un intervalo taxonómico a la Escherichia coli, que sabemos que es un bacilo gram negativo. Y como verán ustedes y podrán observar, el género está escrito y la especie en letras cursivas, que son estas letritas un poco inclinadas. Miren el resto, el reino, la división, la clase, orden, familia, normal. Pero el género ya está en cursiva, la especie también en cursiva. Es así como se deben escribir las bacterias hoy en día. Además, el género siempre va con mayúscula, la primera letra, y la especie con minúscula, además de ser letra cursiva. Bien, a este propósito, yo voy a darles una tarea para que vayan realizando para la siguiente clase. Van a escribir ustedes 100 nombres de bacterias. 100 nombres de bacterias. En género y en especie. No quiero que me traigan sus intervalos taxonómicos. No. Solamente el género y la especie. A mano. Esa tarea quiero verla a mano. Manuscrita. El género bien escrito, la especie también. ¿Y de dónde van a sacar? De sus libros, de Javits, 100. Con número, 1, 2, 3, 4. Y cada género 10 veces. Porque necesito que aprendan a escribir correctamente los nombres de género y especie de las bacterias. Bien, entonces esa tarea es para la siguiente clase. En la siguiente clase ya vamos a tener, yo creo que ya vamos a arrancar con las prácticas, inmediatamente después que vayamos el día que se esté dando la segunda mesa de las prácticas, en el horario de práctica, porque he pedido que ya no se perjudique el horario de la teoría para tomar los exámenes de mesa. Hay el día de la segunda mesa. Ese día van a traer todos a la facultad de forma presencial sus trabajos. Bueno, los que quieran presentar, los que con nombre y apellido, los que no quieran ya es su problema. Bien, entonces, vamos a, después de que ya he dado la tarea y he explicado cómo tienen que escribir, vamos a hablar de las principales características que difieren entre los dominios bacteria, arqueo, arcaea y eucaria.
Miren, esto es para que puedan ustedes ubicarse dentro de lo que es el panorama. Las bacterias presentan una estructura celular procariota, sí. Las arqueobacterias, que son las bacterias más antiguas, como veíamos en la clase anterior, también, sí. Las eucarias, no. Así se diferencian. ¿Las bacterias presentan un DNA circular? Sí. Las arqueobacterias también. Las eucarias no. La membrana celular en la bacteria puede estar ausente, en la arqueobacteria, la membrana nuclear está ausente, en la arqueobacteria ausente, en cambio ya la eucaria está presente. El ácido murámico de la pared celular está presente en las bacterias, en las arqueobacterias está ausente, por eso es que se diferencian las arqueobacterias de las bacterias, y en la eucaria está ausente también. ¿Quiénes tienen lípidos en las membranas? Las uniones de tipo éster en las bacterias. Las arqueobacterias también tienen lípidos de membrana y las eucarias también tienen. Ahí no hay ninguna diferencia. Los ribosomas. ¿Qué tipo de unidades ribosomales tienen? Las bacterias presentan 70 unidades ribosomales. Las arqueobacterias también 70 y las eucarias 80 unidades Svedberg. 70S significa 70 unidades Svedberg. Un RNA iniciador de traslación presenta la bacteria de formilmetionina, la arqueobacteria de metionina y la eucaria de metionina. Ahora, la sensibilidad a diversos, por ejemplo, al cloranfenicol, al sulfametoxazol, timetoprim, etcétera, etcétera, las bacterias lo tienen a los antibióticos. Mientras que las arqueobacterias no son sensibles a los antibióticos, tampoco los organismos eucariontes. La metanogénesis. No tiene metanogénesis las bacterias, pero sí tienen las arqueobacterias y las eucarias tampoco no tienen. La reducción de sulfuro a hidrógeno sulfurado sí lo pueden llevar a cabo las bacterias, mientras que las arqueobacterias no, también sí, y las eucarias son las que no pueden realizar. La nitrificación es un fenómeno de las bacterias. No así de las arqueobacterias y tampoco de las eucarias. La desnitrificación sí la realizan también las bacterias, sí las arqueobacterias, no las eucarias. Y así, la fijación de nitrógeno. ¿Quién fija nitrógeno? Las bacterias. Sí, las arqueo. Y las eucarias no. La función de la clorofila en la fotosíntesis, ¿estará presente en organismos bacterianos? Sí. En arqueobacterias, no. En eucarias, también. En la quimia litrotrofia, o sea que pueden obtener compuestos como el hierro, el azufre, el hidrógeno molecular, las bacterias sí. Las arqueobacterias sí. Las eucarias no. ¿Y quiénes pueden producir algunos gránulos de fósforo o de fosfatos? Las bacterias sí, las arqueobacterias sí, las eucarias no. Entonces, miren, tanta característica para diferenciar los dominios bacteria, arqueobacteria y eucarias. Bien, entonces volvemos a hablar del sistema binomial que vamos a utilizar para poder llevar a cabo la identificación de los microorganismos en género y en especie. Ya saben, por ejemplo, aquí miren, Escherichia coli, letra cursiva. La simplificación puede ser E. coli, también se puede aceptar esto, E. coli. Siempre el género con mayúscula y la especie con minúscula. O miren, Bacillus subtilis, B. mayúscula, subtilis en minúscula. Y siempre en cursiva. Entonces, esto es lo que quiero que escriban de 100 microorganismos para la siguiente clase. No quiero que escriban los diminutivos, quiero que escriban el completo.
Escherichia 10 veces, Bacillus subtilis 10 veces, Pseudomonas aeruginosas 10 veces, Staphylococcus aureus 10 veces, y así los nombres de bacterias que ustedes quieran. ¿De dónde van a sacar esta tarea? De sus libros. Entonces, van a hacer caso a las reglas de la nomenclatura que están descritas en ese código inmenso que existe, que se llama Código Internacional de Nomenclatura de las Bacterias. Hoy en día se conoce como manual y se lo denomina de Bergeyes. Manual de Bergeyes a los que les interese. Se deletrea B mayúscula, E, R, G, E, Y, S, Bergeyes. Manual. Entonces, es muy importante esto de la nomenclatura. Vamos ahora a ver cómo la taxonomía fenotípica o las características fenotípicas que tienen mucho valor en la taxonomía convencional o numérica que se le ha asignado a un microorganismo, para que vayan entendiendo lo último que voy a explicarles. Miren aquí. Para ver sus características fenotípicas, todo lo que tienen valor taxonómico, lo que tengo que hacer es observar qué forma tienen, primeramente, la morfología. ¿Qué forma tienen? Si es coco, si es bacilo, si es espirilo, ¿no es cierto? Si tiene forma de coma, si es diplococo, si son cocos en cadena, esa forma tengo que observar. Tengo que además poder teñir. Tomaré en cuenta una tinción, una de las más importantes, que la vamos a ver en estructura celular, que es la tinción de Gram. Christian Gram, en el año 1883, fue un microbiólogo que pudo clasificar a las bacterias en gram positivas y gram negativas mediante esta tinción. Entonces, tendré que yo, para poder llegar a decir qué características fenotípicas tiene, tendré que saber si es una gram negativa, si es una gram positiva, o si es una gram variable, porque existen también. O qué tipo de nutrición tiene, si es fotótrofo, si es quimiotrófico, o cómo es el organismo. ¿Qué estructura química de la pared celular posee? Todo esto va ligado cuando realicen la tinción de Gram. La presencia de inclusiones celulares y acumulación de productos de reserva. ¿Qué estructura química tiene la cápsula? Hay bacterias que tienen cápsula, otras son desnudas, no tienen cápsula, otras no tienen ni siquiera pared, imagínense. Hay capacidades para usar diferentes fuentes. La bacteria puede tener capacidad para usar el carbono, el nitrógeno, el azufre, o puede producir productos de fermentación, puede requerir y ser tolerante a algunos gases, a la temperatura, en diferentes estadios. Puede ser, por ejemplo, psicrófilo, termófilo, hipertermófilo en cuanto a la temperatura. Y en cuanto a pH también puede variar. Puede tener un pH ácido, un pH neutro o un pH alcalino. Las bacterias. Además, tienen distinta sensibilidad a los antibióticos. También habrá que tomarlos en cuenta. Son patógenos, muchos. Otros son menos patógenos. Entonces, habrá que ver el grado de patogenicidad que tienen. Las relaciones simbióticas que puedan existir entre una y otra bacteria o entre una especie y otra. Habrá que mirar también qué características inmunológicas posee la bacteria y dónde habitan. Si van a habitar esas bacterias en el estómago, o van a habitar en los pulmones, o van a habitar en la orofaringe, en fin. Se tendrá que ver dónde habitan las bacterias también, cuál es su hábitat natural y cuál es cuando ellas invaden, ¿no es cierto? O van a ir. Entonces, la taxonomía convencional o numérica ha tomado en cuenta pues todas estas características
fenotípicas que tienen valor taxonómico y le ha ido asignando números en base a fórmulas. Por ejemplo, miren acá, tenemos la taxonomía numérica y el agrupamiento jerárquico. Está identificado de la siguiente manera. S quiere decir coeficiente de similitud. S, similitud. Y esto ha de ser igual a, que es el número de características positivas en los dos microorganismos, sobre lo que es el número de características positivas en uno y negativas en dos. B, eso es B. Y C, entonces será A más B más C. ¿Y qué será C? C será el número de características positivas en los dos microorganismos y negativas en uno. Entonces se comparan muchas características entre dos microorganismos, 1 y 2, con igual peso cada una. ¿Para qué? Para sacar un coeficiente de similitud. Esto no voy a pedirles que hagan ustedes, pero tienen que saber de dónde es que los sabios, los científicos, los microbiólogos han sacado para poder agrupar en clases y hacer un agrupamiento jerárquico. ¿Por qué tengo que saber esto? Porque se construyen con esos números matrices de similitud del coeficiente de similitud. 1, 2, 3, en diferentes órdenes. Y obviamente esta es la matriz de la similitud. El agrupamiento de acuerdo al porcentaje de similitud. Este es el coeficiente de similitud que va de 100 hasta 40, miren, y van viendo los agrupamientos, ¿no? De las bacterias. Un grupo, dos grupos, tres grupos, y van agrupándose de esta manera. Hay tesistas que hacen este tipo de estudios, sobre todo en cepas nativas. ¿Para qué? Para que finalmente puedan construir un dendrograma. ¿Saben lo que es un dendrograma? Esto han tenido que haber llevado en estadística, los dendrogramas. Los dendrogramas se basan en los coeficientes de similitud y en los agrupamientos similares. Por ejemplo, la 1 comparte con la 3. El 1 y el 3 comparten con la 4. El 1, el 3 y el 4 comparten con la característica 2 y con el 5 también. Entonces, se examina un gran número de características fenotípicas, puede ser forma, tamaño, color, producción de pigmentos, etcétera, etcétera. Un gran número de similitud de características fenotípicas de las bacterias 1, 2, 3, 4 y 5, y las similitudes entre las bacterias analizadas se expresan como porcentajes en una matriz de similitud. Y a eso se llama dendrograma. Las bacterias que se parecen son agrupadas en dendrogramas. El producto de estos análisis de agrupamiento se expresan como dendrogramas. Y esto es muy importante para entender de dónde o cómo es que han llegado a todo esto. Entonces, en la metodología utilizada para identificar una nueva bacteria, por ejemplo, que ataque a nivel del estómago y sea llamada bacteria entérica, no solamente tendrá el hecho de aislarla a esta bacteria del intestino de animales de sangre caliente, sino que habrá que ir a obtener un cultivo de las bacterias. ¿Qué es un cultivo? Es tratar de hacer crecer in vitro a los microorganismos que nos están atacando in vivo. Eso es un cultivo. Obtención de cultivo puro. Luego que tengamos el cultivo puro, habrá que teñir mediante la reacción de Gram, la tinción de Gram, y clasificaré si en Gram negativo o en Gram positivo. Y veré también las formas cuando ya estén teñidos. Si tiene forma de bastón, estamos refiriéndonos a la clasificación de la Escherichia coli, que es un bacilo. Tiene forma de bastón. Veré si esta Escherichia coli puede crecer en presencia de oxígeno como aerobio estricto. No. Le gusta como aerobio facultativo, que a veces puede crecer con oxígeno, a veces sin oxígeno. Ese es un facultativo. Puede fermentar la lactosa con ácido y gas,
o puede no fermentar. En el caso de la Escherichia coli, fermenta lactosa con ácido y gas. Puede tener propiedades bioquímicas típicas, solo de la Escherichia coli, y entonces recién podré nombrarla Escherichia coli. Vean, entonces así es como se llega a este tipo de taxonomía molecular. Ahora, la taxonomía molecular aún va más allá. Hay que ir a la parte genética, a la parte cromosómica. ¿Cuántos pares de base están albergados en el genoma de la citosina? Entonces, habrá que evaluar el porcentaje de la guanina más citosina. ¿Y a esto qué ciencia llega? La parte genómica. Entonces, esos organismos que habíamos visto que eran fenotípicos, eran muy semejantes, no siempre poseen coeficientes genéticos idénticos o similares. Pueden variar. Entonces, hay fórmulas para aplicar. Si dos organismos que se creían que eran cercanamente relacionados por sus propiedades fenotípicas, tienen diferentes pares de base, guanina más citosina, y seguramente métodos más cuidadosos de análisis molecular indicarán que son tan cercanos como se creía. Entonces, dos organismos con idéntico porcentaje de pares de base de guanina citosina no necesariamente están relacionados. Puede ser taxónica y filogenéticamente no estar relacionados porque sus secuencias son diferentes. Entonces, lo último a lo que es a través de ácidos nucleicos y sus distintas herramientas, como la extracción, la purificación del DNA. Pero esto, ¿a qué ciencia estamos aludiendo? Estamos a la ciencia conocida como biología molecular, ¿no es cierto? Que llega a la extracción y purificación del DNA de las bacterias, porque el DNA tiene que estar puro y libre de otros compuestos celulares. Las proteínas tienen que tratarse con la RNasa, que es una enzima que RNA para eliminar el RNA. Si la solución final de DNA se ha manejado con cuidado, la longitud de fragmentos será de una centésima de la longitud del cromosoma. Todo esto van a llevar en una materia que se llama biología molecular. Van a aprender a realizar esto. La centrifugación de DNA hasta gradientes de diferencialidad. Miren acá, este es un tubo de ensayo que contiene bacterias, donde las bandas de DNA van a ir visualizándose por absorción en la luz ultravioleta. Gradientes de densidad de cloruro de cesio, por ejemplo. Miren, las moléculas que van a tener mayor pares de base, guaninas, van a ser mucho más densas. Y la densidad se va a determinar por centrifugación en la densidad de cloruro de cesio. Si se añade a esto el bromuro de tirio, ya podemos observarlo bajo la luz ultravioleta. Además, tendremos que echar mano a colorantes fluorescentes, como el bromuro de tirio. Es el más empleado en biología molecular para detectar el análisis o el ácido ribonucleico. Y se combina con el DNA fuertemente y se va a integrar. Entonces vamos a poder estructurar la desnaturalización de los ácidos nucleicos, si tiene cadenas separadas, si se fusionan, si es bicatenario, monocatenario, etcétera. Todo esto se lo vamos a dejar. Así es como se hace inclusive hibridación de los ácidos nucleicos, de sus DNAs. También, entonces, vamos a poder ver que los científicos, para poder clasificar a los microorganismos, han tenido que hacer todo esto, incluida la hibridización de los ácidos nucleicos. Después del advenimiento del genoma humano, en que ya conocemos cómo es el genoma de los seres humanos, ¿cierto? En los años 1981, imagínense, no estamos muy se sabía o se estudiaban
los ácidos nucleicos de los microorganismos. Sabía cómo era el genoma. Estaban en base a hibridizaciones, DNA-DNA o DNA-RNA, etcétera, etcétera. ¿No? Poder ver, utilizar esa hibridización genómica como herramienta taxonómica para clasificar a los microorganismos. Entonces, todo eso, hoy en día, ya tenemos pues árboles genéticos, filos genéticos, bacterias que las agrupan a los microorganismos, o como bacterias, o como arqueobacterias, o como eucarios. Esto es lo que se ha podido obtener a partir de la secuenciación del RNA ribosómico. Y se ha podido separar en 3 dominios: las bacterias, las arqueobacterias, que solo tienen representantes procarióticos, y obviamente la localización más grande del ojo es la raíz del árbol, que representa la posición de todo el ancestro de estas bacterias. Ahí está la acción del DNA, entonces, que se ha llevado ya a cabo para los microorganismos, y obviamente eso simboliza el mejor cronómetro evolutivo. ¿Qué es el cronómetro evolutivo? ¿Qué cosa mide el cronómetro? ¿Qué controla? Que esté universalmente distribuido en el grupo para el estudio, que funciones homólogas a cada organismo, que se puedan alinear, identificar esas secuencias homólogas o sean heterólogas, o que se pueda ver si la velocidad a la que puede cambiar es mensurable de una cepa a otra instancia filogenética que se pueda medir. Menor debe ser la velocidad con la que cambie. Entonces, el RNA ribosómico como cronómetro evolutivo en los procariotas es de 5 unidades Svedberg, de 16 unidades Svedberg la mayoría, o de 23 unidades Svedberg. En cambio, en los eucariotas es siempre de 18 unidades Svedberg. Las moléculas antiguas funcionan constantemente, son universalmente distribuidas o moderadamente conservadas. Entonces, toda esta gran aplicación de la parte molecular de los microorganismos, miren, con todas sus secuencias ya está descrita. Para ser un organismo A, tendrá que tener citosina, guanina, uracilo, adenina, guanina, adenina, citosina, uracilo, para hacer tal cosita. Para ser B, tendrá que ser citosina, o para ser C. Esto se puede sacar a partir de esas secuencias de RNA ribosómico. Y de esta forma podemos comparar unos con otros y asignar con la suma o las diferencias coeficientes de similitud. Para completar todo esto, pueden ustedes también acudir a alguna bibliografía que ya hace mucho que está a partir de los 2000, del año 2000. La biología Brock de los microorganismos Brock-Madigan, a partir del 2000 ya hay, la biología de los procariotas y muchas otras. Pero el interés de esta clase es que comprendan de dónde vienen y cómo han sido clasificados taxonómicamente y genéticamente los microorganismos. La tarea está dada, entonces vamos a volver para que ustedes me puedan decir sus preguntas y voy a tratar de responderlas. Muy bien, muchachos. A ver, antes voy a sacar un screenshot de todos los asistentes. Aquí son 59, 58 y aún no ha dejado la clase. A ver, ¿qué no han comprendido? ¿Estaba clara la exposición? ¿Han entendido la tarea? Sí, doctora. De cada bacteria hay que hacer 10 veces, hay que repetir. En total van a ser 100 bacterias. Sí, señorita Rocío. Tiene que repetir usted 10 veces cada bacteria, el género y su especie.
Entonces tendrán que comprarse unos cuadernillitos o pueden hacer también en papeles de hoja, no importa, todo junto con una carátula que digan sus nombres, porque esta tarea la voy a tomar en cuenta para el primer parcial. Eso también tienen que saber. ¿Alguien más no ha entendido algo? Noelia, dígame, ¿quiere hablar? Sí, doctora, una consulta sobre lo que explicó. Había de Echerichicoli que explicó sus tipos, no me recuerdo muy bien, pero era tipo sus especies y algo que no recuerdo muy bien. Si podría mostrar, doctora, sus diapositivas. ¿Del Escherichia coli? Ah, de Sí, cómo se llegaba a ver que era Escherichia coli. Creo que exactamente. enseguida vamos a verlo. A ver, creo que ya he cerrado esa presentación, pero enseguida la vamos a tratar de recuperar acá. Un momentito, por favor. ¿A esto se refiere, señorita? Pero no está compartiendo. Ya voy a compartirlo enseguida. Está bien. Perdón. Ahora sí. Ahora sí, ¿a esto se refiere? No, doctora. Este De es el ese intervalo taxonómico. De Ajá, este de eso. intervalo, solamente para la tarea necesitamos el género que es Escherichia y la especie que es coli. ¿O cuál otro? A ver, vamos a ver Más otro. adelante. Eso Ese no, es el de sistema más microbial. adelante. Esto. No. Es tipo esquema que llegó, tipo esquema y pues llegó a Chicole. Ah, ya. El tipo esquema al que llegué era con esto. Doctorita, Vamos mientras a... está buscando, le quería consultar. Sí, ¿Dijo 10 diferentes tipos de bacterias o 100? 100. O sea que ya pueden estar comenzando a escribir rápido. En total sería 1000. Está bien, gracias, doctora. Y de cada bacteria 10 veces. Está bien, gracias, doctora. ¿Ya? Este es el esquema. Sí, doctora, eso. A esto se está usted refiriendo. ¿Cómo vamos a aislar? ¿De dónde la han sacado? De la bacteria, a esta bacteria que es una bacteria entérica, quiere decir que está a nivel del estómago, la han sacado del intestino. La han cultivado en agares de cultivo, luego se la ha hecho teñir y se ha visto que es un bacilo gram negativo con forma de bastón, se ha visto cómo es su crecimiento, si crece en presencia de oxígeno y hemos dicho que sí, que es aerobio facultativo. El término facultativo significa que puede crecer en mucho oxígeno o en poco oxígeno. No hay problema. Y han visto que fermenta la lactosa con producción de ácido y gas
y que esas son sus pruebas bioquímicas típicas que se puede hacer para poder decir es una Escherichia coli. ¿Sí? ¿Ahora me entiende? Sí, doctora. Cuando dice la obtención de un cultivo, dijo que es la siembra, ¿verdad, doctora? Claro, es la siembra del microorganismo en una placa de Petri que va a contener un medio de cultivo. Un medio de cultivo que ya viene fabricado del comercio. Antiguamente se hacían a partir de la papa, de la carne, etcétera, etcétera. Hoy en día ya vienen en frasquitos los medios de cultivo, listos. Simplemente los tenemos que volver a reconstituir agregándoles agüita y obviamente tienen que entrar a purificarse al autoclave y en esos medios de cultivo que se vacíen en esas plaquitas de Petri o cajas de Petri estériles, allá vamos a hacer crecer las bacterias. Así es como se hacen los análisis microbiológicos en los laboratorios, señorita. Los cultivos. Todo esto van a aprender ustedes. En la parte práctica vamos a aprender a cómo se hace crecer, cómo se preparan los medios de cultivo, todo, no se adelante. Viene en partes. Hasta aquí estamos bien. La siguiente clase ya vamos a arrancar con la estructura celular de las bacterias. Entonces ahí tienen que estar bien atentos, porque después tratar de ir al libro a estudiar es medio difícil, ¿no? Si no escuchamos la explicación. Bien. ¿Alguna otra duda más o ya lo puedo cerrar? Chiquitos. Doctora, sí, yo otro que tengo sobre la parte que dijo de cronómetro evolutivo, ¿a qué se mide? ¿Eso podría volver a explicarme un poco más, por favor, doctora? Claro que sí. Eso es muy importante también, el cronómetro evolutivo. Los cronómetros evolutivos de los microorganismos justamente son pues los RNA, ya es la parte genética, la que podemos medir como cronómetro evolutivo, la que llega a ver qué tipo de ácido nucleico tiene, cómo se comporta la bacteria, eso ya es con filogenética. Por eso es que podemos hacer este tipo de construcción de dendrogramas, porque tenemos que ir a su esencia, a ver cómo se están agrupando esos pares de base que tiene cada uno de ellos, para saber y poder hablar de cronómetro evolutivo. Ahora sí, señorita. Sí, doctora, muchas gracias. Ya, muy bien. Bien, muchachos, si ya no existen más preguntas, que me encanta que pregunten, vamos a poder terminar la clase, a concluir la clase aquí. Y desde la siguiente semana, Dios mediante, no, pero justo, no, todavía la otra semana tenemos las segundas mesas, pero ya no vamos a dar las segundas mesas en horario teórico, o sea que ya no vamos a perjudicar nuestras clases teóricas. El lunes tenemos clase teórica y el jueves también. ¿Para qué día va a ser la tarea? La tarea ha de ser para el día jueves, para después de la Semana Santa, ahí está, les doy tiempo. Después de la Semana Santa, el primer día que sería el lunes, ya vamos a estar arrancando con la práctica, ya pueden traer al laboratorio de microbiología, pueden traer en el tercer piso, pueden traer todas sus tareas, a dejar a las 9 en punto. ¿Me entienden? Sí, doctora. Bien. Entonces, aquí quedamos y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, doctora. Hasta